Ja sóc aquí per tal d'aquesta Catalunya que s'ha de posar a treballar més que mai per fer-la ben forta i ben pròspera, sigui un exemple també per tots els altres pobles d'Espanya. Ja sóc aquí per tal d'aquesta Catalunya que s'ha de posar a treballar més que mai per fer-la ben forta i ben pròspera, sigui un exemple també per tots els altres pobles d'Espanya. Hoy, 23 de octubre, se cumplen 40 años de la vuelta de Josep Tarradellas tras su largo exilio en Francia. El que fuera presidente de la Generalitat advirtió desde el principio la deriva separatista que estaba tomando Jordi Pujol en los primeros años de la transición. Eduardo, gracias por haberte sentado con nosotros. ¿Quién fue Josep Tarradellas? ¿Un patriota español o un político nacionalista catalán? Fue las dos cosas a la vez. Josep Tarradellas es un catalanista españolista. Esto que hoy parece un oxímoron, o sea, casar dos conceptos antitéticos, no lo es. Se puede ser, como lo fue Tarradellas, un gran catalanista, defensor de la cultura catalana, de la lengua catalana, de las instituciones catalanas, y a la vez un gran español. Josep Tarradellas siempre proclamó, siempre, incluso en los años durísimos de la Segunda República, antes y después del golpe de Estado que perpetró su predecesor en la presidencia de la Generalitat, Lluís Companys, con la proclamación del Estat catalán, él siempre preconizó el que Cataluña debía tener su autonomía, su autogobierno, debían ensalzarse las costumbres y la cultura catalana, pero siempre dentro de la mater Hispania. Y no hacer responsable, que eso le costó más de un disgusto, no hacer responsable eso que llamamos el victimismo del separatismo catalán, que acusan de todos los males que aquejan a Cataluña al resto de los españoles. Josep Tarradellas abominó de esto siempre. De los males de Cataluña eran responsables los catalanes, decía, y no el resto de los ciudadanos españoles, con los que tenemos que vivir en concordia, en armonía y en fraternidad. Este fue el mensaje político de Tarradellas siempre, antes de Companys y después de Companys. Por eso, como tú muy bien has dicho en la introducción, detestaba a Jordi Pujol, porque él conocía muy bien cuáles eran las intenciones de Jordi Pujol, que hoy estamos viendo. Bueno, en 1939 se exilió, pero ¿por qué lo hizo y qué papel había jugado hasta la fecha? Bueno, Tarradellas fue diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, repito, insisto, porque hay mucho español despistado respecto de la figura de Tarradellas. Era un catalanista españolista, que es perfectamente posible e incluso deseable. Josep Tarradellas fue diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, tuvo unos enfrentamientos con Macià, y abandona Esquerra Republicana de Cataluña hasta que regresa a ella. Durante el golpe de Estado de Lluís Companys, la proclamación del Estat català en octubre del 34, Tarradellas se niega a proclamar el Estat català, advierte a Lluís Companys de la barbaridad que se va a perpetrar y es encarcelado junto al resto de los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña que proclamaron el golpe. Cuando el Frente Popular llega al poder en 1936, vuelve al poder Lluís Companys y él sigue formando parte del gobierno de la Generalitat de Cataluña. En el exilio pasa a Francia y de Francia a Suiza cuando la Francia de Vichy, del mariscal Pétain, devuelve a Lluís Companys a España. Él se va a Suiza y desde Suiza, en el año 1944, regresa a Francia. Es nombrado presidente de la Generalitat en el exilio en 1954 en México. Curiosamente se reúne en la Embajada de España en México, se reúne el gobierno, la embajada testimonial, puesto que España no mantenía relaciones con México por la conducta que tuvo el gobierno mexicano después de la guerra, y en aquella embajada testimonial es elegido presidente de la Generalitat. Se le ofrece un cargo en el gobierno de la República en el exilio, pero él lo rechaza. ¿Y cómo fue ese presidente de la Generalitat durante 3 años, esa presidencia?
en Barcelona ya. Él regresa a España en 1977, es un viaje que organiza a José Manuel Otero Novas, ministro del gobierno de Suárez, y en el 77, un año antes de la aprobación de la Constitución, él regresa a España, se entrevista con Suárez, y en esa entrevista, pues Suárez, que desconfiaba mucho de Tarradellas, de todos los políticos que venían del exilio y más de un político que había pertenecido a Esquerra Republicana de Cataluña, le pregunta a Tarradellas, bueno, pero don Josep, ¿qué es lo que quieren los catalanes? Y Tarradellas, que era un hombre sensato, encarnaba el Shane célebre de los catalanes, dice, mire usted, presidente, lo único que los catalanes queremos es cariño y respeto. Él preside in pectore la Generalitat de 1977, aún no estaba aprobada la Constitución y por lo tanto el Estatuto de Cataluña y la rehabilitación de esa institución genuinamente catalana, que es la Generalitat, hasta 1980. Él ya advierte entonces, como tú puntualizabas en la introducción, del peligro que corríamos con Jordi Pujol. Tenía razón. Pues Eduardo, muchísimas gracias por haberte sentado con nosotros y por ese repaso de esa biografía de Josep Tarradellas. Gracias. Muchas gracias a ti, María. Ja sóc aquí per tal d'aquesta Catalunya que s'ha de posar a treballar més que mai per fer-la ben forta i ben pròspera, sigui un exemple també per tots els altres pobles d'Espanya.